Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El profesor Magno Vargas, del área de Desarrollo Personal y Social. Hoy día vamos a desarrollar la sesión número 11, cuyo título es Reflexionamos sobre las dimensiones de los problemas ambientales. Tenemos dos actividades para este día. Primero, identificamos los problemas ambientales y sus dimensiones. Segunda actividad, analizamos los efectos de estos problemas ambientales. Bien, ¿qué vamos a hacer? La actividad de la semana pasada nos ha ayudado a fomentar nuestra reflexión sobre el impacto del plástico en el océano. En esa ocasión, pudiste plantear una propuesta preliminar para brindar una alternativa de solución. En esta guía continuaremos reflexionando sobre el tema. Para ello, analizaremos los efectos que puede generar la problemática ambiental en diversos aspectos. En la primera actividad, identificarás los principales problemas ambientales que afectan al planeta y las dimensiones para su análisis. En la segunda actividad, tu reto será analizar un problema ambiental que afecte a tu comunidad y determinar cómo influye en tu vida, en las personas y en la sociedad. Actividad número 1. Identificamos problemas ambientales y sus dimensiones. ¿Qué problemas relacionados con la contaminación del agua seleccionaste en la semana anterior, en la semana 10? ¿El problema que determinaste en la actividad anterior es un problema ambiental? ¿Por qué? Explica. Lee la información sobre los problemas ambientales que te presentamos en las páginas 32 y 33 del texto número 11 y reflexiona en torno a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es un problema ambiental? 2. ¿Qué rol tiene el ser humano en la generación de los problemas ambientales? ¿Será causante el ser humano de estos problemas ambientales? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan al planeta? ¿Cuáles puedes identificar en tu región? ¿Qué entiendes cuando se plantea lo siguiente? Los problemas ambientales que hoy enfrentamos superan límites geográficos, es decir, la tala indiscriminada de árboles en una zona no afecta solo a esta parte del planeta, sino que nos afecta a todos, pues rompe con el equilibrio natural que existe en la Tierra. De la misma manera ocurre con todos los problemas ambientales. Los problemas ambientales no solo afectan a la naturaleza, sino que tienen repercusiones tanto económicas, políticas, culturales y sociales, que se interrelacionan y confluyen, desencadenando como consecuencia muchas veces en conflictos sociales o socioambientales. ¿Recuerdas algún conflicto social o socioambiental? Descríbelo en tu cuaderno. ¿Por qué se originó? ¿Qué repercusiones generó? ¿Quiénes fueron los actores involucrados? ¿Se resolvió el conflicto? ¿Cómo? Un ejemplo que les doy puede ser el baguazo, ¿no? Que se dio en la época de Alan García. Entonces, recuerden bien, busquen algo de historia de eso y pueden escribir en su cuaderno. A continuación, te invitamos a conocer las dimensiones de los problemas ambientales. Lee o escucha la información presentada en las páginas 33 y 34 del texto 11. Actividad número 2. Analizamos los efectos de los problemas ambientales. Ahora, vas a identificar cuáles son las repercusiones de un problema ambiental concreto. Para ello, lee o escucha la información que se te presente en la página 35, 36 y 37 del texto 11. Como ves, un problema ambiental tiene repercusión en múltiples dimensiones. Por eso se convierte en un problema global. Esto también nos ha ayudado a comprender las relaciones que hay entre los elementos naturales y sociales. Ahora te invitamos a analizar un problema ambiental que afecta a tu región. Puedes seguir profundizando en el análisis del problema que seleccionaste en la actividad de la semana anterior. Para ello, número 1, describe el problema seleccionado. 2, identifica los actores involucrados. 3, describe y explica la dimensión política, económica, social y cultural de la problemática seleccionada. Y 4, enumera medidas de prevención o recuperación que deben tomarse frente a la problemática ambiental seleccionada. Combinación de estrategias legales y económicas
políticas ambientales, sociales y organizativas que pueden aportar a la solución. Comparte tu trabajo con tus familiares y pídeles sugerencia. Bien, este es con respecto a la guía. Vamos a pasar a explicar el texto número 11. Bien, los problemas ambientales. Aquí en el glosario definimos qué cosa es un problema ambiental. Es una alteración que provoca desequilibrio en un ambiente afectándolo negativamente. A lo largo de la historia, el ser humano ha ejercido múltiples acciones sobre la Tierra, ya sea por la búsqueda de recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas o para obtener riqueza material. Estas acciones sobre la Tierra y sus recursos han tenido y tienen repercusiones sobre la naturaleza, convirtiendo al hombre en un perturbador del ecosistema, pues su actuación pone en peligro la vida de las plantas, animales y de las otras personas. Estos problemas ambientales son causados ¿por qué? Por el mal manejo de los recursos del planeta. Sacamos muchos árboles, hacemos una tala indiscriminada, el petróleo lo usamos indiscriminadamente, la falta de previsión de las consecuencias en el uso de los insumos industriales, usamos un montón de químicos que los arrojamos al río Riba, al río Chillón o a los ríos de la selva. La equivocada concepción sobre el tamaño y las limitaciones de nuestros recursos. Pensamos que nuestros recursos nunca se van a acabar, que son ilimitados, pero es falso. Algún día van a tener que acabarse y ahí vamos a ver donde que no hay trabajo, no va a haber recurso, no va a haber riqueza, no va a haber divisas y por lo tanto va a haber conflicto social. La insensatez en la aplicación de tecnologías altamente contaminantes y perturbadoras, impulsadas por la avaricia del encarecimiento rápido y fácil. Como hemos visto como fábricas emanan por sus chimeneas humo contaminante, los buses que funcionan a petróleo que contaminan la ciudad, la tala de los árboles, en fin. En los años 70 tomamos conciencia del problema, pero estos problemas ambientales se iniciaron hace mucho tiempo, desde que el hombre empezó a sobrevivir, pero fue haciendo un mal uso de los recursos que nos brinda la naturaleza. Hizo un uso irracional por falta de conocimiento o por un afán de enriquecerse a través de los recursos naturales, en perjuicio de la comunidad, del ecosistema y en ende de la tierra. Los problemas ambientales prácticamente afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza, al agua, al suelo, la cobertura vegetal, los animales y el clima, provocando desequilibrio en el ambiente, afectándolo negativamente. Algunos problemas ambientales que enfrentamos hoy son el cambio climático, debido a las actividades humanas que no han tenido en cuenta el impacto en el medio ambiente de las actividades que emiten gases de efecto invernadero, particularmente del uso de los combustibles fósiles. La desertificación y extinción de especies vegetales y animales, ya sea por caza, por sus pieles, por hobby, por juego, en fin. La escasez y contaminación de fuentes de agua dulce. Nuestro río Rímac, nuestro río Chillón, los ríos de la selva están siendo contaminados y poco a poco se están convirtiendo en ríos tóxicos. La destrucción de la capa de ozono, que nos permite y que nos protege de las radiaciones ultravioletas. Por eso es que ahora tenemos que usar cremas protectoras para que no nos queme y para que no nos aparezca cáncer. Pero eso ha sido destruido porque por el humo de las fábricas, por los fluorofluorescentes, etc. La lluvia ácida. ¿Qué cosa es la lluvia ácida? Cuando la lluvia ácida, ustedes saben que sube a la atmósfera, pero antes de eso se contamina, está en los ríos, los mares, los lagos están contaminados con relaves de mercurio, de químicos, etc. Toda esa agua evapora hacia la atmósfera y en la atmósfera empieza a llover, y al llover, ¿qué cosa emana? Ya no gotas de lluvia sana, pura, sino gotas de lluvia de ácido, como si estuviese lloviendo ácido muriático. Contaminación de la atmósfera, ¿no? Contaminamos la atmósfera quemando, talando los árboles, quemando la basura. Contaminación de los océanos, ya hemos visto, botando los plásticos, cazando indiscriminadamente a los peces.
el comercio ilegal de plantas y animales silvestres. Hay gente que se dedica a extraer de nuestra selva, de nuestra Amazonía, plantas exóticas o animales silvestres como los monitos, las charapitas, etcétera, para venderlos como mascotas, pero al final sufren y mueren. Pérdida de la diversidad biológica debido a la deforestación y fragmentación del hábitat. ¿Qué cosa es un conflicto social? Un conflicto social es un proceso en el que los objetivos, valores o necesidades de distintos sectores de la sociedad, Estado y empresa se enfrentan, pues se presentan contradicciones unos a otros, ¿no? En un conflicto social, por ejemplo, puede ser las huelgas, las manifestaciones, la discriminación, el uso irracional de los recursos, y eso provoca, ¿qué cosa? Enfrentamiento entre las poblaciones, entre grupos de poder, entre grupos del Estado y los trabajadores, etc. Destrucción de bosques y selvas tropicales por tala indiscriminada o incendios, deforestación por construcción de carreteras y obras de infraestructura sobre pesca, contaminación de suelos, aguas, plantas, animales y seres humanos por el efecto de plaguicidas, peligro de extinción o extinción de algunas especies animales como las abejas por el uso tóxico de los campos. Los problemas ambientales que hoy enfrentamos superan límites geográficos, es decir, la tala indiscriminada de árboles en una zona no afecta solo a esa parte del planeta, sino que nos afecta a todos, pues rompe con el equilibrio natural que existe en la Tierra, y de la misma manera ocurre con todos los problemas ambientales. Dimensiones de los problemas ambientales. Al examinar los diversos problemas ambientales, ya no podemos decir que solo se trata de problemas meramente ecológicos. Estos problemas tienen repercusiones económicas, políticas, culturales y sociales que se interrelacionan y confluyen, desencadenando muchas veces conflictos sociales o socioambientales. Un problema ambiental puede ser examinado básicamente desde dos ámbitos, que a su vez pueden subdividirse en otros. ¿Cuáles son estos ámbitos? El primer ámbito es el ámbito natural. Comprende el escenario geográfico en el que evolucionamos y hemos desarrollado nuestra civilización. Y el ámbito social comprende las diferentes formas de organización política, económica y cultural en la que las personas se organizan y ejercen influencia sobre el entorno que habitan. Por ejemplo, la sobrepesca. ¿Cómo afecta el escenario natural en el que se desarrolla esta actividad? Primero, atentando contra la conservación de las fuentes marinas de alimentación. Una vez que se acabe esos peces, ya no va a haber más reproducción de peces. Rápido descenso de la especie, de las especies, incluso hasta la extinción, hasta de desaparecer. La amenaza el valor ecológico y económico de los océanos. La sobrepesca. ¿Qué repercusiones tiene en el escenario político, económico y cultural de nuestro país? Primero, desplaza a los pescadores locales de sus fuentes tradicionales de la captura. Segundo, afecta a la población autóctona que pierde su fuente de alimento. Y tercero, trasgrede lo establecido por la Ley General de Pesca. Entonces, hay dos ámbitos, ¿no? La sobrepesca como contaminante de nuestra naturaleza, ya las especies van extinguiendo por obra del ser humano, y la otra es la dimensión político, económico, cultural. Ya nuestros amigos pescadores que se alimentaban de la chalona, de la pesca tradicional, que pescaban con sus cordelitos, ya no van a tener. Si ustedes se fijan en Chincha, en Pisco, en Ica, ya antes había bastantes algas marinas, y todo el océano desde Paracas hasta Pisco había algas marinas. Hoy en día ya no hay esas algas marinas. Todos los chinos, los japoneses, los europeos se lo han llevado a sus países. ¿Por qué? Porque contienen fuentes de vitaminas y minerales y han dejado sin alimentos, sin recursos a nuestros pobladores de esas zonas. Ambos ámbitos, tanto el natural como el político, social, cultural, están estrechamente relacionados, ya que la humanidad requiere de los recursos vivos y minerales que el ambiente natural ofrece para la sobrevivencia y desarrollo. A la vez, como el ámbito social atraviesa todas las actividades humanas, está obligado a ampliar su análisis para desentrañar las causas e implicaciones económicas, culturales y políticas en la búsqueda de soluciones que no pueden ser solamente de tipo ambiental o ecologista, sino que deben tener un alcance sistémico.
quiere decir que es integral, no solamente basta con suspender algunas actividades económicas, sino va mucho más allá, involucra pensamiento, involucra actitudes, involucra conductas, etc. Es por eso que dentro de este ámbito se puede abordar la problemática ambiental desde estas 4 dimensiones. Ya aquí están las 4 dimensiones sobre la problemática ambiental. La dimensión política incluye aspectos vinculados a la toma de decisiones a nivel de Estado, de los gobiernos y del manejo legislativo y económico de la gestión pública y privada. Es decir, que a través del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, judicial, tienen que ver pues para que las decisiones puedan conservar la naturaleza y las especies para el bien común. La dimensión cultural incluye aspectos vinculados al sistema de valores, creencias y formas de construir mentalmente una sociedad. Aquí en lo cultural está todos nuestros valores, la solidaridad, el uso racional de los recursos, la no contaminación cuando vamos a la playa, llevar nuestras bolsitas y poner ahí nuestros huesitos de pollo, de ceviche, nuestra lata de cerveza, nuestra lata de gaseosa, etc. Pero eso es cultura, son valores, son emociones. ¿Para qué? Para preservar nuestro medio ambiente. La dimensión económica incluye aspectos vinculados a la capacidad de generar valor económico de forma responsable para nuestro país, para nuestros recursos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en nuestras minas? Las grandes transnacionales se llevan nuestros minerales a montones, a un precio regalado, ¿no? Nosotros le vendemos, por decir un ejemplo, le vendemos una tonelada de cobre, vamos a decir a $1,000. Esos $1,000 de la tonelada de cobre se llevan a los países industrializados y regresan a nosotros transformados, manufacturados en computadores, en celulares, en computadoras, etc. ¿Y cuánto nos venden? Nos venden, por ejemplo, un televisor más de 2,000 soles, un iPhone, un celular de alta gama, 2,000, 3,000 soles. Con ese poquito recurso que nosotros les hemos vendido a precio tan barato, ellos pueden hacer muchas cosas con la tecnología. Entonces, esa sería la dimensión económica, que pues aquí se aprovechen los recursos de nuestro país, el cobre, el silicio que está por el sur. ¿Para qué? Para provecho de nuestra población y que no se nos regale a las grandes empresas ni a las grandes mineras. La dimensión social incluye aspectos vinculados a las interrelaciones entre las personas y la vida en sociedad. Quiere decir que tenemos que llevarnos en paz, coincidir en muchas cosas, ser tolerante, ser asertivo y convivir pacíficamente. En el cuaderno explica las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de la deforestación causadas por la minería ilegal y sus consecuencias en las condiciones de vida de la población. Ustedes han visto que en la selva, en Madre de Dios, en Ucayali, por Amazonas, por Loreto, están contaminando nuestra selva y nuestros ríos con la minería ilegal. Y esa contaminación no solamente es natural, sino es que económica, política, social, cultural. Aquí tenemos un cuadro donde explican la deforestación a causa de la minería ilegal que contamina el agua y suelo de Madre de Dios. El ecosistema de Madre de Dios está siendo destruido por la fiebre del oro, cráteres cavados por el hombre, ríos contaminados con mercurio, cerros de tierra removida en lugar de bosques, árboles sepultados por relaves. Unos 30,000 trabajadores informales han establecido inmensos campamentos convertidos en ciudadelas precarias, invadidas sobre relave, en medio de charcos de agua rojiza, donde ya no hay fauna ni vegetación. Esta porción de selva destruida amenaza las reservas naturales y parques nacionales que antes han caracterizado a Madre de Dios. Toda esta zona era una zona virgen de parques ecológicos muy hermosos, muy bonitos, que lamentablemente está siendo destruida por la minería ilegal. Problemas laborales en la dimensión social. Cada trabajador recibe una paga de 25 soles diarios. Muchos trabajan con sus hijos, proliferando el trabajo infantil y en condiciones perjudiciales y infrahumanas para la salud y la vulnerabilidad de sus derechos. Alrededor de estos campamentos proliferan bares y prostíbulos, ¿no? Las chicas son reclutadas ¿para qué? Para trabajar allá como prostitutas, como meseras en las cantinas, y todo es un caos y un tropelío, y los derechos humanos están siendo atropellados. La trata de personas.
Se produce el comercio sexual de niñas y mujeres jóvenes, las cuales muchas veces son asesinadas al tratar de huir. Cuando van a esas zonas, nuestras señoritas, nuestras niñas, nuestras jóvenes, les quitan el DNI, les chantajean y les presionan para que sigan trabajando para estos inescrupulosos. Y si se intentan escapar o se osan a escaparse, muchas veces los desaparecen, los matan, los asesinan. ¿Para qué? Para no causar pánico, para no avisar a las autoridades y en sí. Problema de salud. La salud de las personas se ve gravemente afectada por el uso de químicos como el cianuro y el mercurio, usados por la minería ilegal. Estos elementos contaminan los suelos, las plantas y las fuentes de agua, ya sea por contacto directo cuando lavan el material mineralizado o cuando lo vierten al suelo y llega al agua. Ellos son metabolizados por plantas y animales convirtiéndose en metilmercurio, el cual entra directamente en el torrente sanguíneo de las personas que los consumen, produciendo grave daño neurológico y muerte. Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que causa esta minería ilegal. Matan lentamente a las personas con el mercurio y con el cianuro. En la dimensión cultural, pérdida de valores culturales y de forma de vida. Los mecanismos de articulación al mercado por parte de comunidades que antes dependían de sus cultivos y de sus ganados está cambiando. Los fundamentos de la cultura andina, la reciprocidad, la solidaridad, el respeto y la actitud armoniosa con la naturaleza, se viene produciendo un proceso de aculturización y pérdida de la identidad, donde han pasado de vivir en comunidad, con sus tradiciones, con sus valores, con sus costumbres, a una sociedad mercantilista, de comercio, de drogas, de prostitución, de alcoholismo, en fin. En la dimensión política, social y económica, ocupación desordenada del territorio, interdicciones por parte del Estado, persecución, decomiso o destrucción de su maquinaria, evasión de impuestos. Muchos no son titulares de las concesiones o no tienen un contrato con el titular de la concesión o no tienen un derecho persistente ni título de naturaleza forestal. La legislación es restrictiva para la minería aluvial. ¿Cuál es la diferencia entre minería ilegal y la minería informal? La minería ilegal es la actividad minera que se realiza en espacios prohibidos, como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuencas y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. El uso de equipo y maquinaria pesada que no corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal es considerada como una minería ilegal. Y la minería informal, los informales son los que no son legales y que han iniciado un proceso de formalización cumpliendo con las distintas etapas establecidas por el Estado. El acuerdo les impide operar en las zonas prohibidas y usar maquinaria que no corresponda a su categoría. Sin embargo, la informalidad todavía pone en peligro a los trabajadores. Las similitudes tanto de la minería informal como la minería ilegal trabajan al margen de la ley y sin cumplir los requisitos que establecen para dicha actividad extractiva en el Perú. Ambas operan sin concesión ni permiso del Estado. Esto genera contaminación ambiental y amenazas a la salud de los involucrados directamente en la extracción y en las poblaciones cercanas. Y la dimensión económica, las actividades económicas como la agricultura, el ecoturismo, y la agricultura se ven directamente afectadas. Se genera una economía subterránea que se mueve con la comercialización del oro ilegal. Esta actividad genera un incremento en el costo de vida en la zona, afectando a las comunidades campesinas y a los pobladores, cuyas actividades económicas no les da la capacidad adquisitiva para articularse a este ciclo económico. Se ofrecen también nuevos servicios para las operadoras de mineras como hoteles, lavanderías, discotecas, cabinas de internet, etc. Y el negocio ilegal como los prostíbulos. Entonces, imagínense en la dimensión económica de ser agricultores, ganaderos, de vivir de sus chacras, de sus animalitos, de las frutas, de los vegetales, etc. Se pasa a comercializar pues con otras especies como, por ejemplo, el licor, la cerveza, el ron, azúcar, aceite, arroz, y para que la gente pueda divertirse se generan ahí discotecas, cabinas de internet, hoteles para que vivan ahí por tiempo los que operan en estas minas, las lavanderías que puedan
lavar sus ropas, etc. Entonces cambia una economía agrícola, ganadera, por una economía de comercio, ¿no? De industrialización. Ideas que nos ayudan a concluir. El impacto sobre el ambiente aumenta cuando la demanda por el uso de los recursos naturales es más intensiva y no se toman medidas preventivas para evitar el deterioro de los ecosistemas y los propios recursos. Reconocemos que las decisiones del ser humano se concretan en acciones que llevan al ambiente a situaciones de depredación, desertificación, contaminación, y como consecuencia de este accionar a un problema de calentamiento global que nos afecta a todos. Como país, enfrentamos el reto del desarrollo y del crecimiento económico, y por otro lado, el reto de no agotar nuestros recursos naturales ni dañar. En el medio ambiente, en esta encrucijada, enfrentamos diversos problemas ambientales que tienen que ser examinados en sus distintas dimensiones para comprenderlos y para asumir responsabilidades y compromisos que nos ayuden a superarlos. Hace unos 50 años atrás, venimos tomando conciencia del mal manejo de los recursos del planeta. Reconocemos que la aplicación de tecnologías altamente contaminantes y perturbadoras nos llevan a un enriquecimiento rápido, fácil, pero nos dejan sin fuentes de recursos y más aún con problemas ambientales que afectan a la población en el ámbito político, social, cultural y económico. Tomar conciencia de esta problemática nos ayuda a tomar una posición y preguntarnos qué queremos, hacia dónde vamos y cómo podemos resolver nuestros problemas ambientales. Responder a estas preguntas puede abrir caminos de esperanza. Bueno, ahora tienes que aplicar y comunicar lo que sabes. En esta experiencia hemos aprendido que los problemas ambientales no se expresan solo en el nivel ecológico, en lo natural, sino que tiene su repercusión en múltiples dimensiones que los convierten en un problema global. Esto también nos ha ayudado a comprender las relaciones que hay entre los elementos naturales y sociales. Te invitamos a realizar la actividad de cierre a través de lo cual puedes explicar las dimensiones políticas, económicas y sociales y culturales de una problemática ambiental y sus consecuencias en las condiciones de vida de la población. Algunos problemas sugeridos pueden ser los que vamos a describir adelante. Puedes escoger uno nada más de lo que vamos a leer. 1. Desertificación y extinción de especies vegetales y animales en el Perú. 2. Problemas de pesca en el Perú, caso de la anchoveta. 3. El uso indiscriminado de agroquímicos y la contaminación de las aguas subterráneas. 4. Contaminación de aguas en la selva alta por la actividad de producción de cocaína. 5. Derrames esporádicos de petróleos y de sales. Para realizarlos, sigue los siguientes pasos: describir el problema seleccionado, identificar los actores involucrados, describir y explicar las dimensiones política, económica, social y cultural de la problemática seleccionada. Enumera medidas de prevención o recuperación que deben tomarse frente a la problemática ambiental seleccionada, combinación de estrategias legales, económicas, políticas, ambientales, sociales, organizativas, que puedan aportar a la solución. Bien, mis estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué se hace en el cuaderno? Se escriben las preguntas que hemos planteado y escriben y lo guardan en sus portafolios. Entonces, mis estimados estudiantes, será hasta la próxima semana. Cuídense, Dios mediante. No se olviden de enviar sus evidencias a través de imágenes al WhatsApp personal 981-770-992 y luego tener en cuenta pues que tienen que cumplir con las actividades que estamos desarrollando. Entendemos que muchos de ustedes de repente pueden estar pasando por momentos difíciles, están malitos, al igual que sus profesores también estamos pasando por algunos problemitas, pero siempre adelante. Cuidémonos, esto pasará pronto y nos vemos la próxima semana.